Y esta es una noticia escandalosa. Esto es una situación que bueno, hace ver y hace sentir, ¿no?, a toda la gente que bueno, que logra entender esta clase de situaciones con la migración, de que esto son situaciones que son normalizadas y que son apoyadas por ciertas partes del gobierno. Y vamos a leer acá. Denuncian secuestro de 22 migrantes venezolanos en México. Parientes de las víctimas de delincuentes mexicanos han hecho colectas hasta en estadios de fútbol en Venezuela para tratar de reunir $77,000 de rescate. Aquí ustedes están viendo en pantalla fotos de algunos de los secuestrados. Migrantes venezolanos oriundos del estado Táchira. ¿Ok? 16 adultos, 6 menores de edad. Vamos a seguir leyendo. El incesante éxodo de Venezuela a Estados Unidos quedó atrapado en un nuevo drama humanitario al confirmarse este martes que desde hace al menos 15 días, creo que es desde el 30 de octubre, 22 migrantes irregulares venezolanos fueron secuestrados en México. Yo creo que esta palabra irregular está de más en esta noticia. Estoy en el universal.mx. Son migrantes, son personas que sencillamente buscan una mejor calidad de vida. ¿Okay? Lastimosamente, para gran parte de los mexicanos esto les incomoda, porque México es una situación o un país de paso, ¿no?, de tránsito. ¿Okay? Los mexicanos no tienen culpa de esto. Lo que en realidad tienen culpa de esto son los gobiernos de origen, ¿okay?, de que fomentan una mala política, malos procesos gubernamentales y económicos, y que las personas oriundas de esos países pues son obligadas a marcharse a buscar una situación mejor. Y en este caso, el sueño americano. 22 migrantes irregulares venezolanos fueron secuestrados en México por una organización mafiosa mexicana que exige $3,500 a los familiares de cada uno por su liberación, para un total aproximado de $77,000. La noticia fue dada a conocer por El Pitazo, que es un medio de comunicación en Venezuela con testimonios de parientes de las víctimas, oriundas del occidente venezolano, del estado Táchira. La venezolana Samira Gutiérrez, familia de 3 de los secuestrados, contó que la noticia sobre sus seres queridos se ha convertido en un dolor constante, porque son personas de muy bajos recursos y no tienen esa cantidad de dinero para garantizar la vida y libertad de su hermana Carlín Gutiérrez, su sobrino Jean Gregorio Jacome Gutiérrez y su cuñado Giancarlo Jacome, reportó en el medio. El sobrino tiene 5 años, solo un niño de 5 años, no trascendieron las edades de la pareja. Tampoco se dio información precisa acerca de la región mexicana en donde estarían secuestrados, pero se confirmó que en el grupo hay 6 menores de edad. Tengo entendido que, bueno, esto es un grupo criminal, ¿no?, de crimen organizado, y estos ciudadanos al parecer andaban de tránsito, ¿no?, en medios de transporte públicos, en buses, ¿no?, y que al parecer los mismos choferes colaboran para que se preste este tipo de situaciones. Yo no estoy inventando, he recibido muchos comentarios de personas que han hecho ese tránsito desde Colombia, desde muchas partes de Sudamérica hacia Estados Unidos. Algunos han podido llegar, otros no. Y déjenme decirles que todo es un negocio. La migración es un negocio, y más que todo en los países de Centroamérica y Norteamérica como México. ¿Okay? Las personas irresponsables, corruptas, totalmente colaboran para que hasta el último centavo de los inmigrantes sea sacado a la fuerza. Cobran vacuna, son extorsionados, son robados en las carreteras. ¿Qué tiene que pasar para que esto se solucione? No estoy diciendo nuevamente que el pueblo mexicano o los países de Centroamérica o los países que son de tránsito tengan algo que ver con esto, con la situación migratoria de cada país. No, sino sencillamente es algo de que los mismos países no evitan a que se solucione, a que esto pare, porque no hacen nada en organizaciones como la OEA, no hacen nada en organizaciones como las Naciones Unidas, sino sencillamente son organizaciones ¿para qué? Para tomarse un cafecito, para no llevar la ayuda necesaria a todas esas personas que van desde Colombia, porque Colombia ahora es un embudo desde Panamá, desde la selva de Darién, por toda Centroamérica. Entonces esto se volvió un negocio que se presta
a la prostitución, al secuestro, al tráfico de órganos, al tráfico de niños y niñas. Nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Y aquí vemos un gran ejemplo. Organizaciones criminales haciendo negocio con humanos. ¿Ah? Y vamos a seguir leyendo. Debido a que deben recolectar $10.500 por sus 3 seres queridos, Gutiérrez, su mamá y los familiares de los demás venezolanos secuestrados comenzaron a recolectar dinero en las calles por campañas de redes sociales, incluso en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Este es un estadio de fútbol de un equipo muy popular de fútbol en Venezuela, que es el Deportivo Táchira. La venezolana Carmen Jacome, cuyo hijo y yerno y nieto están desaparecidos, informó al medio que tras lograr cruzar con dificultades la jungla de Darién, estuvieron aproximadamente un mes, en México, esperando el permiso para ingresar. Y esto es lo que sucede. Muchos migrantes, por decisión propia, deciden hacer este viaje y esperar alguna cita, ¿no? Esperar el permiso de ingreso y para ser atendidos, ¿no? Por migración de Estados Unidos en México. Y en México, muchos de estos grupos delincuenciales, grupos de criminales, saben que hay cientos de migrantes esperando la cita de estos permisos, ¿no? Para poder pasar al otro lado, en la frontera sur de Estados Unidos, y empiezan a extorsionar, a ganar dinero. ¿Qué hacen las autoridades mexicanas para combatir esto? ¿Qué hacen? Y no me vengan a decir, bueno, ya saldrán los dolidos, los aludidos, los haters, ¿no? Atacar, los que están en contra, los que dicen que para qué se van a otro país. Déjenme decirles que los que opinan de esta manera nunca han tenido la necesidad o no tienen la valentía para dejar todo atrás y buscar una situación mejor para los suyos. Si están en México, son ciudadanos del mundo, son personas humanas y necesitan la seguridad como un nacional, como otra persona más. ¿Por qué no se les presta esta situación a todas estas personas? Como les digo, he recibido muchos comentarios en mis redes sociales, me han dicho que toque estos temas. Muy poco me gusta tocar por lo delicado del asunto y por cómo sé que es la gente. La gente detesta al migrante. La gente detesta a las personas que no tienen dinero y que llegan a otro país a intentar hacer una vida mejor. Detesta al migrante pobre. No hay migrantes ricos. Los migrantes ricos son bien recibidos, vengan a nuestros países. Los migrantes pobres son los que sufren las calamidades de la extorsión, del tráfico, de la prostitución obligada, de la trata de blancas. Den su opinión acá, ok, den su opinión acá abajo. Y vamos a seguir leyendo. Quedé acá, bueno. La venezolana Carmen Jacome, cuyo hijo, yerno y nieto están desaparecidos, informó al medio que tras lograr cruzar con dificultades la jungla de Darién, estuvieron un mes y medio en México esperando el permiso para ingresar a Estados Unidos, pero en vista de que no tuvieron respuesta, decidieron entregarse a las autoridades migratorias mexicanas. Bueno, ya ustedes no sé si recuerdan, ¿no?, lo que sucedió hace algunos meses atrás y que quedó totalmente callada la noticia de este incendio de este centro de detención allá en Juárez, en que murieron muchos migrantes de todas las nacionalidades, más que todo venezolanos, calcinados por el mal actuar de las autoridades. ¿Han pagado esas autoridades este crimen? Porque fue un crimen. No. Vamos a seguir leyendo. Jacome ofreció la única pista sobre la zona en la que el grupo de venezolanos se habría movilizado, al reportar que para entregarse viajarían hasta Ciudad de Torreón, en el nororiental estado mexicano de Coahuila, que es fronterizo con Estados Unidos. No obstante, la comunicación se suspendió. Ellos fueron por allá, porque aquí en Venezuela, como todo el mundo sabe, no hay futuro para nadie. La crisis económica que estamos viviendo aquí los hizo que ellos se fueran, puntualizó. Nosotros somos gente humilde y ellos se fueron para allá
para un futuro mejor. Queremos que las autoridades venezolanas y mexicanas se aboquen a la investigación de ellos, a ver qué pasó con ellos, porque en verdad no sabemos. ¿Dónde está la comunicación del consulado, de la embajada venezolana sobre esto? Créanme, no son los únicos venezolanos desaparecidos en algunos países de tránsito. Hay muchísimos venezolanos que desaparecen semanalmente, para no decir a diario. Y que algunos los tomarán, no, que se perdió el contacto porque no tienen dinero, no, son secuestrados. Son secuestrados. ¿Qué sucede? ¿Qué tendrá que pasar, no, para que le metan el ojo a esto? Y vamos a seguir leyendo. El gobierno de izquierda de Venezuela siguió este martes sin pronunciarse sobre el caso. Ahí está, noticias de ayer. Leyendo de ayer. El denunciado secuestro se sumó a las múltiples odiseas de los migrantes irregulares venezolanos. Yo no sé por qué tanto enfatizan en esto. O sea, bueno, no quiero emitir tanta opinión de crítica dura, ¿no? Con esto, porque esto no tiene culpa el gobierno, esto tiene culpa es el editor del diario, ¿ok? Y el que escribió esta nota. En especial por su tránsito por el tapón de Darién. Es un agotador peligroso recorrido a pie en canoas y autobuses. Panamá detalló que la mayoría de los viajeros sin visas que en agosto del 2023 pasaron por el tapón fuera de Venezuela son 190.889 venezolanos. De Ecuador, 42.414. De Haití con 35.495. Los informes de las agencias de Organización de Naciones Unidas confirmaron que más de 7.100.000 venezolanos de ambos sexos y casi todas las edades migraron de Venezuela desde el 2014. 7.100.000. Es una de las crisis migratorias más graves en toda la historia. En toda la historia. Sin haber una situación de guerra declarada. Porque hay migraciones, ¿no? En lo que es el Medio Oriente, en lo que es Europa del Este, ¿no? Con este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Por supuesto que sí. Hay muchas personas desplazadas obligatoriamente, ¿no? Por la guerra. Venezuela no hay guerra. Venezuela hay una guerra ficticia, ¿no? Como dice el gobierno, una guerra económica que ellos mismos han creado por una mala organización, mala administración de los recursos. Pero son más de 7 millones de venezolanos desde el 2014 que hemos salido del país a buscar una situación mejor. Algunos quizás ¿no? nos ha ido mucho mejor que a otros. Esto es una lotería, la migración. ¿Okay? Por eso es que siempre les aconsejo a mis coterráneos, compatriotas venezolanos, que hay que hacer las cosas bien, hay que portarse bien. Donde lleguemos debemos trabajar el doble, ¿ok? Debemos quedar bien, debemos ser responsables. Y también debemos dejar de alumbrar, ¿no? Porque tampoco somos invasores. Somos sencillamente personas que llegan a un país extraño, a un país prestado, a trabajar, a salir adelante. Pero lastimosamente, como esta situación de estos 22 migrantes, pues fueron secuestrados, como muchos otros, como les vengo diciendo. Como muchos otros. El secuestro de migrantes sin visas en México, principalmente oriundos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, por parte de organizaciones mexicanas del crimen organizado, se convirtió en el siglo XXI en una de las modalidades de los coyotes o traficantes de seres humanos de incrementar millonarias ganancias. ¿Hay alguna acción del gobierno mexicano, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, en fin, de cualquier país de tránsito para normalizar esto, para tratar de mitigar, ¿no?, esta situación delictiva? No, que yo sepa, no. No han hecho público nada, absolutamente nada. Simplemente mejor para los países, ¿no?, de tránsito, países que están sufriendo con la migración de diferentes nacionalidades, no solo venezolanos, es la deportación obligada. No vaya a ser como está pasando en Perú, la persecución criminal de venezolanos. Muchos de ellos, pues, que no tienen absolutamente nada que ver con
con la delincuencia. Son venezolanos que llegan a un país como Perú a intentar hacer las cosas bien, a ser buenos en la sociedad, a mejorar, ¿no? Quizás su núcleo familiar, y que en este momento en Perú están siendo expulsados, están siendo perseguidos por grupos delictivos, criminales de Venezuela que han migrado y que son células que no representan un país, pero que lastimosamente somos generalizados. ¿Y qué sucede? El gobierno peruano, en vez de hacer las cosas como deben ser, si hay muchos migrantes, ¿no?, ilegales, tampoco crea las condiciones necesarias para que estos migrantes ilegales se puedan normalizar, sino sencillamente son capturados, apresados y botados del país, colocados en la frontera. Usted verá qué hace. No presta las condiciones necesarias como autobuses o aviones para devolverlos al país, a Venezuela, sino sencillamente le dan el problema a otros países como Ecuador, como Colombia. Ustedes cárguese, cada quien se encarga. Entonces, ¿dónde están todo ese dinero, todas esas partidas que son recolectadas por los países por la situación migratoria? Créanme que es mucho dinero, muchísimo dinero, millones y millones de dólares. ¿Para dónde se va esa plata? ¿Ah? ¿Para dónde? Si necesariamente esos recursos no son llevados directamente al problema. Sí, la migración es un problema, sí, pero también la migración es un negocio. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. En este tipo de hechos sangrientos y con saldos mortales fueron involucrados carteles mexicanos como el de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación, con secuestros y retenciones de migrantes para exigir pagos a sus parientes en Estados Unidos o en sus naciones de origen. En enero del 2021, 19 migrantes, en mayoría centroamericanos, perecieron calcinados en el oriental estado mexicano de Tamaulipas. ¿Esto se solucionó? No. ¿Hay culpables, responsables? No. En un presunto ataque a balazo del cartel del noreste. En agosto del 2010, y que se conoció como la matanza en San Fernando, también en Tamaulipas, 72 migrantes irregulares centroamericanos fueron asesinados en una acción atribuida al cartel de los Zetas. Según el medio digital venezolano, hace aproximadamente 15 días empezó la preocupación de todos los familiares de los venezolanos, de los 22 venezolanos secuestrados en México. El más reciente contacto se registró el 30 de octubre. Perdieron comunicación con los 22 venezolanos, pero luego de saber que están secuestrados han intentado pedir ayuda a las autoridades, pero no han obtenido respuesta ni alguna solución. Las denuncias ante los entes encargados tampoco han conllevado interés oficial. Evidentemente fue para buscar calidad de vida, dice una pariente. Mi cuñado, mi hermano y mi sobrino, todos los muchachos se fueron de Venezuela. Lo que hicieron huyendo fue de la crisis humanitaria compleja que se vive aquí. Así que es que nosotros no tenemos los recursos para pagar esta atrocidad de dinero. Recuerden que están pidiendo casi $3,000 por familiar, de 3,000 a 3,500 o hasta $5,000. La educadora clamó solamente: Dios sabe el dolor, la angustia y el sufrimiento que nosotros como familia estamos pasando día a día y la impotencia de no poder hacer nada. No tenemos los recursos. De acuerdo con el diario venezolano El Pitazo, la mujer poco sabe del grupo delictivo que tiene secuestrada a su familia. Aseguró que desconoce el nombre de la banda, el cartel o personas que la tienen, y advirtió que teme que al saber y dar detalles la vida de los tachirenses, de los venezolanos, corran peligro. Al narrar que estoy desesperada por todo esto, reafirmó, salieron al país a buscar ayuda. O sea, están pidiendo plata, recursos, donaciones. Imagínense. Familiares tienen que pedir donaciones para pagar alta suma de dinero y tratar de recuperar sus familiares. Mientras tanto, los gobiernos se toman un cafecito en sus escritorios de manera burocrática, dice que están tratando de solucionar y están trabajando. Y le voy a leer la lista de los 22, ¿ok? De los 16, voy a omitir algunos, a ver, los menores de edad. Bueno, sí voy a decir los nombres porque todos tienen que saber los nombres de los secuestrados venezolanos, ¿ok? Los adultos son
Daniel Villamizar, Ludi Fonseca, Jason Villamizar, Jonathan Villamizar, Wilmer Olarte, Erimar Sánchez, Teyerlin Sánchez, Greiber Jiménez, Giancarlo Jacome, Carilín Sanilet, Gutiérrez, Stephanie Alexandra Ramírez, Mark Anderson Maldonado, Jenny Carolina Rojas, Jessic Libet Maldonado, Indaralirio Ramírez, Jorge Enrique Durán. Estos son los adultos. Los menores de edad: Indarlit Melissa Ramírez, de 14 años, Leonel Ramírez Maldonado, de 8, Angelí Victoria Maldonado, de 9, Jenderson Joneiker Maldonado, 11, John Jairo Olarte, sin edad, Gian Gregorio Jacome, de 5 años. Estos son todos los venezolanos secuestrados en México. La última comunicación, y presuntamente fue, por acá fue que leí, en Torreón. Viajarían hasta Torreón para entregarse a las autoridades mexicanas, ya que no les salía la cita, o la cita, vamos a llamarla así, ¿no? Para poder hacer el paso y entregarse a las autoridades estadounidenses. Recuerden que ahora es muy difícil llegar a la frontera sur con todos estos problemas, con todos estos actos delictivos, ¿no? Y que el gobierno no hace nada. Y no me vengan los aludidos fanáticos gubernamentales. Acá no estamos en contra de ningún gobierno político. Sencillamente criticamos lo que no se hace y lo que se hace mal. ¿Ok? Vamos a dejar este video hasta acá, mi gente. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Ya saben, mi nombre es Leo Camargo, un fiel servidor. Dejen su comentario, que es importantísimo, ¿ok? Porque estos temas son olvidados, nadie los toca, nadie los habla, y sencillamente nosotros sí tenemos que hablar de eso. Nos vemos, mi gente, hasta el próximo video.